Cuando se trata del seguimiento y evaluación de seguridad y justicia, ya sea por la parte de los informes gubernamentales o por la oposición política o de comunicación o incluso por organizaciones de la sociedad civil, pues regularmente nos avientan números y nos hablan quizá de tendencias o de tasas o de promedios, y a partir de ello nos dicen si va mejorando o va empeorando la situación. El problema es de que los indicadores que utilizan casi nunca nos explican pues qué es lo que indican y si hay alguna relación entre que el gobierno dé un número, por ejemplo, es más chico o más grande, y los medios de comunicación o periodistas o la oposición política pues den otro número más chico o más grande. Entonces aquí lo que quiero explicar es cómo se utilizan dos de los indicadores más comunes en temas de seguimiento y evaluación de seguridad y justicia: el de víctimas y el de delitos. Pero pues quiero que vean esta gráfica, ¿no? La línea azul son víctimas y la naranja son los delitos. Estoy hablando de desvivisiones dolosas y los datos son tomados del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo primero que notamos es de que la línea azul es siempre mucho más grande que la línea naranja. Es decir, que las víctimas, el total de víctimas son más que los delitos registrados. Y bueno, pues esto es normal, digamos, hasta cierto punto es esperable. Lo mínimo que puede suceder es de que las víctimas sean de la misma cantidad de los delitos registrados en este caso, porque hay delitos que no tienen víctima. Bueno, entonces, por cada desvivisión puede haber al menos una víctima o más, y por eso es de que en el caso de la línea azul pues siempre es más grande. Pero si se fijan en la tendencia, tienen exactamente la misma tendencia. Bueno, no exactamente, pero es prácticamente la misma. Es decir, conforme ocurren delitos, pues hay mayor cantidad de víctimas. El primer error que podríamos llegar a encontrar, pues es que se comparen las cifras de delitos con las de víctimas, porque bueno, las víctimas es lo que llamaríamos el fenómeno social, ¿no? Esas son las consecuencias del fenómeno social, en este caso de las desvivisiones, pues cuántas desvivisiones, cuántas personas desvividas hay. Pero este indicador de delitos se refiere a las carpetas de investigación abiertas por desvivisión. Este es un fenómeno institucional, es cuántas se están registrando, y en esa carpeta pues pueden indicar que en ese evento de desvivisión, pues hubo una o más víctimas. Fíjense en en donde dejo el de delitos en el eje secundario, es decir, en el eje de hasta la derecha. Ese es su eje de conteo, ¿no? Y ahora meto el promedio diario, tanto de víctimas como de delitos. Siempre, obviamente, siempre vamos a tener que víctimas es un número más grande que el de delitos, pero ya sabemos que nos referimos a dos fenómenos, o digamos, dos dimensiones de un mismo fenómeno: la dimensión social, que es el de víctimas, y la dimensión institucional, que representaría la carga de trabajo para las instituciones de seguridad y justicia, que es el verde, el de delitos. Y fíjense que en algunos puntos la tendencia es más o menos parecida, digamos, el comportamiento es distinto. Para agosto, por ejemplo, todos tienen la misma caída, pero fíjense que para mayo, en realidad, cuando el indicador, digamos, el conteo de delitos en naranja está creciendo, para los otros dos, tanto para víctimas como para delitos, el promedio diario disminuye. Y justamente este es un mecanismo de control, vamos a decirlo así, de nuestras estadísticas, básicamente porque hacemos un supuesto. Si mantenemos exactamente la misma tendencia y la misma cantidad de casos para víctimas o para delitos, independientemente de qué estemos midiendo, pues va a haber una diferencia dependiendo de cuántos días tiene el mes. Básicamente ese es el mismo supuesto para las tasas que ahorita vamos a ver, pero fíjense que en general mantiene un poco de la tendencia general,
pero hay pequeños puntos en donde se van, digamos, intercalando, ¿no? Por ejemplo, para febrero, que tuvo una gran caída en el caso del conteo de delitos y que recordemos tienen exactamente la misma tendencia que víctimas, pues no necesariamente ocurre esto para el promedio diario, es decir, tiene una tendencia un poco distinta. Dejo para comparar pues el promedio diario de delitos, que ya sabemos que se refiere al fenómeno institucional, y voy a dejar las tasas, tanto las tasas de víctimas por cada 100,000 habitantes para víctimas, y también la tasa de incidencia delictiva, que es el indicador que controla por población para delitos. Y al igual que los promedios diarios, pues aquí se tiene un supuesto muy semejante. Para el mismo territorio, dentro de un país o un estado o un municipio, suponemos que a mayor población, entonces va a existir o mayor incidencia delictiva o mayor cantidad de víctimas. Esto solo, de nuevo, aplica para territorios semejantes, es decir, no puedes necesariamente sostener la misma hipótesis para, por ejemplo, naciones distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, si vemos, en realidad la tendencia de las tasas es la misma que la de las víctimas y las de delitos, las originales, y sí difiere un poco con el de los promedios. Pero en general lo que quiero mostrar es de que independientemente de que si estás utilizando tasas o las frecuencias, los conteos totales, digamos la cantidad total de víctimas o de delitos, sin controlarla por ninguna variable, o estés utilizando promedios diarios, en realidad nos estamos refiriendo al mismo fenómeno. Y lo importante entonces, o digamos, es necesario tomar en cuenta que no porque un número sea más grande que otro significa que las cosas van mejor o que van peor. En realidad se tendría que comparar con el mismo indicador, y lo más importante aquí, esto es muy importante, son las tendencias, porque si la tendencia cambia en la tasa, en la frecuencia absoluta o en los promedios diarios, va a cambiar en el resto de los indicadores. Es decir, puede ser que estés midiendo con frecuencia absoluta y estamos hablando de miles de delitos, miles de víctimas, y esa misma tendencia va a tener el mismo efecto con tus tasas y con tus promedios, aunque en los promedios estemos hablando de algunas decenas y en las tasas estamos hablando de que apenas si rozan en los 2 puntos de tasa. Podemos comprobar que estamos hablando del mismo fenómeno, aunque nos estamos refiriendo a indicadores distintos, pues a través de una matriz de correlaciones. Fíjense que, por ejemplo, todos los que tienen víctimas, el primer caso, ¿no? La primera línea con la primera columna, víctimas con víctimas, pues es un 1, ¿no? Porque estamos comparando lo mismo con lo mismo. Es como si yo dijera, pues si yo aumento 1 centímetro de altura, ¿cuántos centímetros aumento? Pues 1, ¿no? Entonces, para cualquier caso va a ser exactamente la misma puntuación. Pero fíjense que cuando comparamos, por ejemplo, la primera columna con el resto, todos están muy cercanos a 1, excepto en el de víctimas -diario, que es el promedio diario de víctimas. De hecho, esa es la que más difiere con todas las demás. Por ejemplo, observemos la fila víctimas -diario, pues tiene valores menos a 0.9, pero aún así están muy cercanos al 1. Es decir, que independientemente de si estés midiendo con frecuencia absoluta, estamos hablando de varios miles de víctimas o de delitos, o si mides con tasas de incidencia delictiva, que estamos hablando de números que van del 1, 2 o ya exagerado 3, en realidad estamos hablando exactamente de la misma tendencia. Por eso las tendencias en seguridad y justicia, al menos para las desvivisiones, sí son muy importantes, y no solo tomar en cuenta, digamos, la frecuencia absoluta o el acumulado total. Sí es importante, por supuesto, pero para el seguimiento y evaluación de políticas de seguridad y justicia es mucho más importante la tendencia, porque los números en chiquititos o muy grandototes en realidad no siempre están refiriendo a que también está bien el tema de seguridad y justicia.